Hola a todos y a todas, bienvenidos a este podcast ciudadano. Soy Nadia Matamala y hoy vamos a conversar sobre la identidad democrática del Gran Concepción. Para ello estamos con distintos personajes. Primero Alberto Paredes, historiador regional del Gran Concepción. Hola Nadia, buenas tardes a todos los que escuchan. Con Robinson Calderón, historiador y experto en patrimonio y cultura. Hola, buenas, aquí va a servir. Con Christopher Alarcón, sociólogo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con Benjamín Jarpa, que es también historiador y experto en patrimonio y cultura. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Y con Germán Sánchez, que es experto analista de ciencias sociales. Hola Nadia, hola a todos, buenas tardes. Y bueno, nuestra temática principal es sobre la identidad democrática del Gran Concepción, que es una región que no solo se define por su historia, sino por la forma en que conviven sus comunidades, su patrimonio y sus transformaciones sociales. La pregunta es, ¿cómo se construye una identidad democrática regional en el Gran Concepción a partir de su patrimonio cultural y su diversidad social? Esto nos lleva a conectar tres ideas clave: ciudadanía, entendida como participación en la vida social; democracia como forma de organización basada en la inclusión y deliberación; y derechos humanos como base ética que asegura dignidad e igualdad en la convivencia. Primero, Alberto, me gustaría conocer tu postura como historiador regional. ¿Nos puede hablar acerca de ella, por favor? Nadia, buenas tardes, igual a nuestros escuchas a través de plataformas digitales. Bueno, ante tu pregunta yo podría comentar que desde la historia regional plantea que Concepción es una ciudad marcada por la transformación constante. No es una ciudad estática, sino es una ciudad que se reconstruye después de crisis como terremotos, cambios industriales y procesos de modernización. Por ejemplo, el terremoto de 1939, que cambió completamente el centro urbano, el cierre progresivo de la minería del carbón en Lota y Coronel, o también la expansión universitaria que vivió la ciudad en la década de los 90, transforma a Concepción en una ciudad estudiantil. Y de hecho, lo más reciente es el terremoto del 2010 que vuelve a reconfigurar la infraestructura y el cono urbano de la ciudad. Esto nos demuestra que la identidad no es fija, si es histórica y también es dinámica. Con respecto a lo que dijo mi colega Alberto, ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con el impacto en la ciudadanía? Tiene mucho que ver, porque si la ciudad cambia, también cambian quienes lo habitan, quienes participan y quienes tienen voz en las decisiones. Luego de dar un carácter introductorio acerca de esta temática, tenemos a Robin que nos va a hablar acerca del patrimonio como memoria social y conflicto de sentidos. Hola, buenas. Aquí para aportar un poquito de los conocimientos. Sobre este tema podemos decir que el Gran Concepción no son solamente objetos antiguos, sino memoria social viva. Algunos ejemplos claros son el monitor Huáscar en Talcahuano, símbolo de la historia naval, pero también del vínculo entre la región y el Estado. Las minas del carbón de Lota y Coronel, donde se construyó una identidad obrera marcada por esfuerzo, desigualdad y organización social. El puente Yacolén, que representa modernización urbana, pero también desigualdad territorial entre comunas. El río Biobío, que ha sido frontera natural, espacio productivo y hoy también conflicto ambiental. Nadia, mira, para agregar una cosa que menciona Robin y para complementar, yo puedo decir que Pierre Nora, que es un historiador francés, explica que la memoria se ancla en lugares, ¿ya? Esto quiere decir que no son neutros, sino son espacios de la sociedad donde se disputa la identidad de esta. En el Gran Concepción esos lugares no solo recuerdan el pasado, sino que también generan tensiones actuales, como por ejemplo el desarrollo industrial y la protección ambiental del río Biobío. Benjamín, desde el punto de vista de la aculturación como concepto sociológico, ¿cómo esta contribuye a la desigualdad en la integración social? Bueno, Nadia, dejando un poquito de lado, ¿cierto?, todo esto del desarrollo industrial y la activa protección ambiental que siempre está presente y acompañada de intensos debates a lo largo del camino, hay que dar un espacio importantísimo a la aculturación y el rol fundamental que éste cumple. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la aculturación? Y para responder esto con pocas palabras, ¿cierto?, es un préstamo cultural. ¿Y cuándo sucede este préstamo cultural? A través de interacciones que se llevan a cabo entre las personas de distintos puntos del país, ¿cierto?, reunidas en un mismo punto de encuentro.
Y esto lo podemos ver reflejado en el día a día en el Gran Concepción, que cuenta con apodos como la ciudad universitaria o puede ser la cuna del rock chileno. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una vida estudiantil activa, masiva, y a esto le sumamos una diversidad de cultura urbana? Los barrios tradicionales se ven involucrados en una expansión tanto inmobiliaria como cultural. Si fuera por nombrar algunos de los tantos barrios que existen en Concepción, sería el barrio Juan Martínez de Rosas, considerado parte del casco histórico penquista, que cuenta con numerosas casas antiguas y un patrimonio urbano destacable. Otro ejemplo sería el Gran Barrio Estación, histórico sector ferroviario, bohemio de la ciudad, ligado a la antigua estación de trenes y su activa vida nocturna penquista. Y dando por un último ejemplo, sería el emblemático barrio universitario de Concepción, alrededor de la famosa UDEC y reconocida por su Plaza Perú, barrios conocidos como por su vida estudiantil, actividad cultural y la arquitectura. Para reforzar lo que dice mi colega Benjamín, eso se relaciona directamente con los derechos humanos, porque el derecho a la ciudad significa que todas las personas puedan acceder de manera equitativa a la cultura, a los espacios públicos y también participar en las decisiones. Entonces, si hay grupos que no pueden integrarse plenamente, ahí estamos frente a una falta democrática. Desde el punto de vista de la transculturación e identidad híbrida regional, ¿qué nos podrías decir, Robin, acerca de ello? Bueno, para los que están escuchando, el tema de la transculturación, según Fernando Ortiz, experto en sociología, no es solo mezcla, sino creación de nuevas formas culturales. En el Gran Concepción, esto se ve en la cultura musical penquista, que mezcla rock, música popular y cultura universitaria, expresiones artísticas urbanas en murales del centro y barrios periféricos, ferias culturales donde conviven tradiciones rurales, urbanas y migrantes, y nuevas identidades juveniles que no se identifican con una sola tradición. Nadia, mira, agregar a tu pregunta, decir que, por ejemplo, Ernesto García, que es un crítico cultural argentino y uno de los pensadores más destacados de América Latina, explica esto como culturas híbridas, donde lo moderno y lo tradicional coexisten, se juntan, se mezclan el uno al otro. Esto es clave para entender que la identidad regional no es homogénea, sino plural y en constante negociación con su entorno. Y como último concepto sociológico como tal, tenemos el sincretismo cultural, a lo cual Benjamín explicará cómo esto contribuye o va creando integración a los grupos minoritarios. Bueno, los presentes o los que nos estén escuchando igual, ¿cierto? Se preguntarán qué es lo que es el sincretismo cultural. Es un proceso de fusión, mezcla o una amalgama de dos o más tradiciones, creencias o prácticas culturales distintas. Esto lo podemos ver en el Gran Concepción, por ejemplo, con la fiesta San Sebastián, que se celebra cada 20 de enero, 20 de marzo, donde se reúnen miles de peregrinos para cumplir mandas y participar en procesiones religiosas. Otro ejemplo claro sería la Feria Internacional del Arte Popular, que se realiza cada verano, ¿cierto?, en el famoso Parque Ecuador, con una mezcla de artesanos nacionales e internacionales, música y danza y la gastronomía. Juntando todos los conceptos que hablaron mis colegas, por otro lado tenemos la integración. Acá es clave integrar a los grupos minoritarios como por ejemplo las comunidades migrantes, los sectores periféricos como Boca Sur o Coronel, y también los trabajadores de industrias que están en proceso de reconversión. La integración no significa solo convivir en el mismo lugar, sino que realmente puedan participar en la vida social y política. Bueno, para ir terminando ya, tenemos otros conceptos que es la democracia, ciudadanía y problemas actuales. ¿Cómo podrías describir cómo podrías describir estos conceptos en la temática que estamos hablando, Christopher? Bueno, la democracia no es solo votar, también implica participar en las decisiones y problemas del día a día. En el Gran Concepción esto se refleja en situaciones como la contaminación del río Biobío, las diferencias entre comunas, el acceso desigual al transporte público y los desafíos entre el crecimiento de la ciudad y la calidad de vida. Todo esto muestra que no todas las personas viven la ciudadanía en las mismas condiciones. Hay que agregar que desde los derechos humanos esto es clave. La desigualdad territorial también es una forma de exclusión social. Para ello vamos a cerrar este tema con Germán, nuestro experto en análisis crítico.
Claro, Nadia, por supuesto, podemos concluir este análisis en tres ideas centrales. Primero, el Gran Concepción tiene un patrimonio diverso que refleja su historia industrial, portuaria, universitaria y social. Segundo, este patrimonio se transforma mediante procesos como la aculturación, la transculturación, generando una identidad cultural híbrida y dinámica. Y como tercero y último, la democracia se fortalece solo cuando existe integración social real, específicamente de grupos minoritarios, garantizando derechos humanos y participación. Bueno, para ir finalizando acerca de la temática que nos convoca el día de hoy, primero quiero que hable Robin y acerca de cómo él resumiría o sintetizaría el contenido del día de hoy. Sí, claro, Nadia. Mira, para finalizar esto y para que sea bien entendido en palabras simples, puedo decir simplemente que el patrimonio no es solo pasado, es un espacio vivo donde se disputa el presente. Christopher, ¿podrías hacer la misma dinámica de comentarnos con tus palabras, resumidamente, lo que significó la temática del día de hoy? En resumidas palabras, la ciudadanía no es solo pertenencia, es participación activa en esa construcción. Alberto, ¿podremos continuar contigo, por favor? Yo puedo decir que agregar que el Gran Concepción no es una identidad única, siempre es una red de memoria y cultura en diálogo, constantemente, todo siempre en evolución. Y Benjamín, desde tu punto de vista, ¿cómo podrías sintetizar el tema? Bueno, para darle un cierre al tema, ¿cierto? En Concepción es una ciudad destacable por su diversidad de cultura, la democracia y la identidad que aporta a su gente, ¿cierto? Y el pasado día del patrimonio vimos también cómo las personas disfrutaban y aprovechaban al máximo cada instancia de actividades socioculturales y eso espero no se pierda. Y bueno, desde mi punto de vista como presentadora, donde mis colegas pudieron ayudarme a adentrar más a este conocimiento, podría inferir que hoy se puede entender que la identidad democrática regional no se hereda ni se impone, se construye colectivamente desde la diversidad, la memoria y los derechos humanos. Por lo tanto, damos cierre a este... Bueno, y como presentadora, para finalizar, según lo que nuestros colegas pudieron contarnos el día de hoy, que hoy por hoy podemos entender que la identidad democrática regional no se hereda ni se impone. Se construye colectivamente desde la diversidad, la memoria y los derechos humanos. Por lo tanto, podemos cerrar nuestro podcast. ¿Alguno se quiere despedir del público presente o algo? Partamos con Alberto. Gracias, Nadia, por la invitación y espero estar nuevamente en otro capítulo para conversar de los intereses y los temas que más nos importan en la región. Bueno, dar las gracias a todos, primeramente por la oportunidad de dar un espacio para aportar conocimientos válidos sobre a la comuna, más que nada, y que les sirvan y que hayan entendido. Por acá, Christopher, muchas gracias, Nadia, por la invitación y poder conversar estos temas más a fondo. Bueno, darle las gracias a Nadia por la invitación, a los que nos sintonizan y espero volver a vernos ahí prontamente. Hola, acá Herman. Muchas gracias, Nadia, por invitarme y a todos los que nos están escuchando hoy. Hasta luego. Y adiós, hasta la próxima.